toca a mí corresponder a la amabilidad que ha tenido mi amigo Lucas Margarit de presentarme. Como venganza, le voy a presentar yo a él. Es un gran amigo, efectivamente, que nos conocimos ahora como 5 años. Y, claro, yo acudí a él porque estaba interesado en traducciones, sabía que él me iba a proporcionar información interesante e importante sobre traducciones que se habían hecho de Beckett al castellano. También me interesaban sus propias traducciones. Es decir, que mi interés en conocerlo a Lucas fue por digamos, su bagaje en torno a Beckett, sus publicaciones, su labor en la revista beckettiana, que es un trabajo increíble que ha llevado prácticamente él solo a pulmón durante mucho tiempo y sigue llevando. Y al conocerlo fue descubrir que tenía muchos intereses. Yo digo que es un hombre del Renacimiento, aunque él me corrige y dice que es un hombre de la Baja Edad Media. Cada vez que nos vemos, cada año, me trae un libro nuevo que ha publicado, porque además de su interés, Samuel Beckett, su interés académico se centra en las utopías inglesas, en la poesía inglesa del Renacimiento, también da conferencias sobre Shakespeare. Es decir, que tiene, además de Beckett, muchos intereses. Eso lo fui descubriendo posteriormente. Además, Lucas Margarit es un poeta publicado, tiene cuatro libros de poemas, ya está armando el siguiente, y es también muy de agradecer que se haya postulado para ofrecer su universidad, la Universidad de Buenos Aires, como sede del Congreso de Samuel Beckett, de la Sociedad Samuel Beckett, dentro de un par de años, en el 2020, que estará centrado en uno de los temas que más le apasionan en torno a Beckett, que es la poesía. De hecho, su conferencia de hoy versa sobre la poesía de Samuel Beckett, la conformación de una poética del objeto. Lucas, muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, ahí está. Gracias. Bueno, gracias José Francisco por la presentación. Traje para leer justamente parte de una investigación mayor acerca de, mía particular, acerca de la obra de Beckett en relación a las ruinas, en relación a la basura, en relación a las cosas, que forma parte de un proyecto mayor sobre ruinas y vestigios en la cultura y literatura inglesa, un proyecto de la Universidad de Buenos Aires. Siempre me gusta, en el momento de leer a Beckett, entrar en una serie de problemas, y que a veces, como hoy me decía José Francisco, me meto solo en estos problemas, pero me dijo que después parece que sé salir. Espero que esta sea una oportunidad similar. Por lo general, cuando se habla de las cosas, se habla del teatro de Beckett, a veces de la prosa. Y en estos problemas en los cuales me meto, voy a intentar hablar de esta misma problemática en relación a la poesía. Uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos en esta perspectiva de análisis de la obra de Samuel Beckett es distinguir las aproximaciones teóricas con respecto a las nociones de cosa y objeto. Dentro de los textos teóricos con los cuales estuve trabajando más cercanamente, Roberto Espósito, Remo Bodey, e incluso una versión opuesta a la de estos autores, la de Stephen Shaviro, The Universe of Things. También últimamente descubrí, la web tiene esas ventajas, que Julie Bates justamente acababa de publicar un libro, Beckett's Art of Salvage, que justamente estuve comentando con ella también vía email algunos problemas de este trabajo. Me gustaría comenzar con una distinción que propone Stephen Connor entre estas ideas.
Esta distinción forma parte de los debates acerca del conocimiento y de los modos en que el sujeto establece su relación con el mundo. Dice Connor, las cosas surgen cuando los objetos hacen huelga y se niegan a cooperar con nosotros. Se descomponen o tienen sus funciones misteriosamente interrumpidas. Esta aproximación nos admitiría intuir un primer parámetro de observación. Los objetos permiten establecer una relación con los sujetos. Cuando esta relación se quiebra, queda expuesta la cosa. Alejada siempre del hábito y del uso, alejada del entendimiento y de la significación. De este modo, podríamos afirmar que la cosa es aquello que parece alejarse de la palabra. En las obras de Samuel Beckett, la presencia de las cosas y la relación que los personajes establecen con ellas devienen en una zona de significación que nos permitiría reconocer, por un lado, una teoría del conocimiento mal logrado en tanto objetos, y por otro, una representación del paso del tiempo como degradación. Si pensamos en primer lugar en su obra dramática, la presencia de las cosas en el escenario deviene en una representación de la temporalidad de los personajes, como también la representación de una relación particular de resignificación. Cuando los sujetos perciben y usan esos objetos, se establece de por sí la necesidad de que dicha relación sea leída como un modo particular en que establecen uniones de conocimiento, de intimidad, de adecuación física, etc. Cada una de estas relaciones supone una historia detrás, una historia que no se cuenta o también que se relata fragmentariamente a partir de la presencia de lo corroído y de lo deteriorado, de aquello que aún puede configurar algún tipo de uso o de significado. Si la historia se presenta como un discurso del pasado construido a partir de una memoria discontinua y fragmentaria, las cosas alrededor del sujeto funcionarían como una evidencia concreta y material del paso del tiempo y también del pasado de la perduración. Por ello, esbozan el modo en que el tiempo fluye desgastando tanto al sujeto como a los objetos y también podríamos agregar, degradando la relación entre ellos, representando de este modo un mundo residual. Al hablar de la obra de Beckett, nos encontramos ante una producción tanto narrativa como dramática que va a desarrollar diferentes modos de representación tanto del sujeto como de su relación con el entorno. La presencia de las cosas en el escenario, el modo en que los personajes se las apropian y resignifican, cómo las utilizan, va a marcar un recorrido que llevará a preguntarse por la relación entre el sujeto y su cuerpo, en primer lugar, para luego llevar el cuestionamiento a la relación entre sujeto y mundo. En ese aspecto, la materialidad del objeto en el teatro o las referencias por el lenguaje en prosa servirán de base para pensar y preguntarnos acerca de la representación de la cosa u el objeto en un ámbito más complejo, el de la poesía. En un ensayo de 1948, Peintres de l'empêchement, Pintores del impedimento, Beckett establece ciertas pautas para considerar este tipo de vínculos. Cito, el objeto de la representación se resiste siempre a la representación, ya sea a causa de sus accidentes, ya sea a causa de su sustancia, y en primer lugar a causa de sus accidentes, porque el conocimiento de sus accidentes precede al de la sustancia. Esta resistencia del objeto a ser representado es uno de los motores de la producción beckettiana. De algún modo se traslada también a la pintura de Bram van Velde y se manifiesta en la afirmación del propio Beckett: lo pintado es lo que impide pintar. Entonces, la pregunta con la que comenzamos es: ¿qué es representar una cosa? ¿De qué modo se establece la relación entre cosa, objeto y su representación? ¿No podríamos considerar que toda cosa es representación de sí misma, en tanto cosa en sí, en términos kantianos? La noción misma de representación ya establece una relación particular sujeto-objeto, llevada hacia la visión más radicalizada de la resignificación, que responde, en estos términos, al campo del artificio. Desde la perspectiva que desarrolla Beckett en su obra, la cosa quedaría fuera del alcance de un conocimiento seguro, de una expansión relativa a sus usos y apropiaciones. Por ello anuncia en este ensayo, que acabamos de citar, un quiebre en la relación sujeto-objeto, siguiendo un patrón que venía estudiando y aludiendo en su obra más temprana, el pensamiento cartesiano y
el pensamiento post-cartesiano. En un principio, su poema Horoscope, de 1930, estaría también elaborando un cuestionamiento acerca de un objeto con la pregunta inicial. La voz del poema, Descartes, comienza con aquella pregunta, "What's that?", ¿qué es eso? Lo cual nos lleva a considerar una cosa que se encuentra fuera del alcance del sujeto. Es una pregunta recurrente en todo el poema que coloca el énfasis en la duda ante la posibilidad de un conocimiento del mundo material por medio de los sentidos. ¿Es posible entonces conocer el mundo? Según este personaje, el mundo para el sujeto se construye solo a partir de la percepción parcial de una realidad material, ante lo cual cabe preguntarse si el sujeto puede dar cuenta de las cosas que están en ese mundo o si, en cambio, solo nos enfrentamos ante un texto fragmentario tras el cual desarrolla el personaje. Junto a esta pregunta, que desde una mirada cartesiana pareciera ontológica, Beckett coloca el siguiente verso. ¿An egg? Otra pregunta. ¿Un huevo? Esta interrogación remite en forma indirecta al tema del tiempo y la degradación, pero desde un tono humorístico desencadena una serie de cruces en los diferentes niveles de enunciación a lo largo del poema. Un poco más tarde de la escritura de Horoscope, comenzará la lectura de la obra de Arnold Hoylings, el filósofo belga, lo que coincide justamente con la escritura de su novela Murphy de 1938, donde hay evidentes referencias y alusiones a la obra del filósofo belga. Uno de los aspectos que claramente interesaban a Beckett de esta perspectiva filosófica es el quietismo para la conformación de sus personajes, lo que nos lleva a considerar nuevamente qué sucede con el cuerpo y aquel mundo material de objetos que presenta tanto cercanía como interacción. Para el pensador belga, es el cuerpo inmovilizado lo que impulsa al sujeto a tomar conciencia de sí mismo, en un pensamiento que se proyecta en la palabra y que crea realidades internas que se distancian cada vez más de su cuerpo y de la realidad externa y, claro está, de las cosas que conforman esa realidad. Cito a Hoylings. El cuerpo sin movimiento se mantiene uno y con el mismo modo. Fin de la cita. Es decir, llevar el cuerpo al estado de ataraxia le permite encontrar la naturaleza de la razón en tanto unidad, diferenciándose de la multiplicidad del cuerpo y del mundo de las cosas. Es por ello que las acciones permanecen en cada personaje y el resto, es decir, las cosas que están en el mundo, se manifiesta como una ilusión de la cual el hombre forma parte a través de la ocasión de encuentros fortuitos. En Murphy podemos leer: la mente de Murphy se imaginaba a sí misma como una gran esfera hueca, herméticamente cerrada al universo exterior. ¿Cómo construir entonces algún tipo de existencia con la serie de cosas que se imponen en la experiencia del sujeto? Las cosas ya no se cierran en un sentido cerrado y monolítico, sino que se diseminan en los modos de establecer relaciones con el sujeto. En la obra de Beckett podríamos afirmar que estas relaciones están íntimamente ligadas a las nociones de uso y hábito, idea que desarrolla en su ensayo Proust de 1931. La repetición de la acción constituye un hábito que, en un momento determinado, por un modo particular de uso, se desarticula y aparece nuevamente la distancia entre palabra y cosa. Leemos en este ensayo en Proust. Hábito es, entonces, el nombre genérico de los incontables acuerdos contraídos entre los incontables sujetos que constituyen al individuo y sus incontables objetos correlativos. Fin de cita. Si en Beckett las cosas devienen en objetos determinados por el uso y, consecuentemente, por un pasado, podríamos considerar entonces que la cosa desgastada supone una historia que parece recuperarse en el discurso de cada personaje y en la resignificación, en tanto resto o residuo de lo que fue en su origen cada cosa, que es aquello que eso supone. Tal es el caso, por ejemplo, de Estragón y su bota al inicio de Waiting for Godot. Cito: Estragón sentado en el suelo intenta descalzarse, se esfuerza haciéndolo con ambas manos fatigosamente. Se detiene agotado, descansa, jadea, vuelve a empezar, repite los mismos gestos. O incluso podríamos pensar en Winnie, con los objetos que saca minuciosamente de su bolso. Pausa.
Winnie se pone el sombrero apresuradamente, busca el espejo, Willy pasa la hoja, Winnie coge el espejo, arregla el sombrero, deja el espejo y se vuelve hacia la bolsa. El periódico desaparece, Winnie revuelve en la bolsa, saca una lupa, se vuelve al frente y busca el cepillo de dientes. Estragón por su parte y Winnie por la suya llevan a cabo una serie de hechos rutinarios y repetitivos siempre con los mismos objetos. La sincronización entre palabra y acción, entre mirada y objeto, se debe a una constante repetición de los actos, como una repetición que pareciera mecánica y que expusiera cierta falsa seguridad para los personajes, como una mirada irónica de la situación. Pero no podemos obviar que es también el sujeto quien produce el desgaste de las cosas o incluso el uso de los restos como cosas aún útiles. De allí que señaláramos antes la resignificación de los objetos que se relaciona con su reutilización. En las sucesivas obras de Beckett, las cosas se representan enfáticamente como algo usado y, por lo tanto, reúne parte de la historia de quien la ha usado y desgastado. Esas huellas son las que dan cuenta de la transformación de la cosa en objeto. La escena de la novela Molloy, cuando el protagonista establece una extraña lógica de acción en las piedras que guardan su bolsillo, por ejemplo. Cito, eran guijarros, pero las llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante reserva. Las distribuí equitativamente entre mis 4 bolsillos y las iba chupando por turno. Fin de la cita. Este gesto del personaje recompone el sentido del desgaste como un artificio para reconfigurar su relación con el mundo exterior. Las piedras, en su uso, se resignifican, forman parte para el lector de un hábito novedoso que intenta recomponerse cada vez en algo diferente, en una serie de sistemas de relación que marcaría un intento de organizar la acción. Creo importante destacar que el desgaste de ese resto, pebbles, guijarro, se modifica en primer lugar a través de la palabra que usa el personaje para nombrar, stone, piedra. Y luego se intensificará a través de la acción, primero organizar y luego chupar cada piedra. Este es uno de los fragmentos más significativos con respecto a esta problemática en la obra beckettiana, donde se narra el modo en que el protagonista chupa las piedras una tras otra en un orden casi inamovible, exponiendo a la cosa a una repetición siempre del mismo acto. Retomando la imagen del calzado gastado de Estragón, gastado y roto, voy a remitirme a la serie de comentarios acerca de las representaciones pictóricas de los zapatos de Van Gogh. Gauguin, en sus memorias, dice sobre una visita al estudio del pintor holandés. Cito, en el estudio había un par de grandes zapatos con clavos muy gastados y manchados de barro. Él hizo de ellos una notable pintura de naturaleza muerta. No sé por qué intuí que había una historia tras esa vieja reliquia, y un día me atreví a preguntarle si tenía razón para conservar con respeto lo que uno tira normalmente al cubo de la basura. Esta referencia que acabamos de leer nos cuestiona acerca de la utilidad de los objetos. Nuevamente la presencia del resto se delimita por la intención del artista de recuperar desde otra perspectiva una utilidad particular de la cosa descartada, en tanto representación y en tanto posibles resignificaciones. Aquello desechable es lo que utilizan los personajes de Beckett en el momento de aparecer en escena. Desde esta perspectiva podríamos señalar que todos los objetos en Waiting for Godot son desechos, los restos de una sociedad industrial que devino en una sociedad residual. Una obra que afirma la presencia de lo residual es Breath, por ejemplo, de 1969, donde nos encontramos con un escenario lleno de basura. Cito, luz débil sobre escena cubierta de basuras diversas. Los restos son, en primer lugar, escenografía, luego el mundo. Tanto objeto como sujeto son elementos que representan ese estado degradado del cuerpo y de las cosas. Estos ejemplos nos permitirían comenzar o retomar cierta reflexión acerca del modo en que esta problemática se presenta en su poética. Tomaremos 3 poemas más tardíos
Dreadnought, un poema de 1974 que apareció por primera vez en los Collected Poems in English and French, y después también Something There, publicado en el año 1975. Y después me animé con un poema en francés, Au Grand Sol de Dents, que publicado en la revista, en ediciones Minuit, en la revista Ediciones Minuit, en 1976. El primer poema, Dreadnought, está formado por 8 estrofas, así como por versos breves y fragmentarios que comienzan a ensayar la repetición de palabras y estructuras sintácticas, tal como ocurría en algunos poemas anteriores como Cascando. Transcribimos las 2 primeras estrofas. I try to read it in English. Head fast, in out as dead, till branding long still, faint steer, and seal the eye, till still again, seal again. Head sphere, ashen smooth, one eye, no hint when two, then glare. Cyclop no, one side, early. Fin de la cita. Voy a leer una versión en español. Cabeza incrustada en una fuera como muerta hasta reproducir extensa quietud, débil temblor, de sellar el ojo, hasta de nuevo quietud, sellar de nuevo. Cabeza esfera, ceniza suave, un ojo sin pista fue, luego fulgor, cíclope, no, un lado, misteriosamente. A partir de este ejemplo, ya puede percibirse el modo en que está estructurado el poema. En este caso, la forma fragmentaria del enunciado permite observar palabras que ya estaban presentes en textos anteriores: la cabeza, la quietud, la percepción visual o la muerte. La cabeza funciona como el paradigma del mundo interior del poeta. La quietud se extiende hasta el momento de la visión para luego ingresar nuevamente en el estado anterior de ensimismamiento. Beckett utiliza la expresión unseal the eye, ojo sin sello, para dar cuenta de la percepción sensorial parcial, fragmentaria y momentánea, elemento que remarca el hermetismo de ese receptáculo donde habita el pensamiento. Quisiéramos señalar también que la fragmentación del verso breve interrumpe la continuidad, lo cual podría suceder como una consecuencia en la intermitencia de la experiencia empírica por un lado, pero por otro, como resultado de la naturaleza discontinua del lenguaje. En la segunda estrofa, las líneas quedan interrumpidas, sin llegar a una definición cerrada de los sintagmas. Tal proceso se debe no solo a una experiencia de la percepción que no concluye, sino a la interrupción del enfrentamiento con ese mundo exterior. El término opuesto a fast, still, se repite como un eco de steer, culminando con en la imposibilidad de establecer un estado para ese sujeto representado por la cavidad craneana. Movimiento e inmovilidad se entrelazan en una suerte de ondulación neutra del mundo percibido. El miedo al que hace referencia el título es el temor a la exposición del yo a ese espacio exterior, espacio que pertenece a lo otro, es decir, a la cosa. El exterior emerge como un elemento que interrumpe la inmovilidad del yo poético, el cual se constituye a partir de la oscuridad, es decir, a partir de la no percepción de esos objetos o de las cosas. La línea divisoria, acaso una esperanza de un contacto con el exterior, queda sellada con el fin de mantener el interior fuera de toda posible contaminación o percepción. Por su parte, en Something There se retoma este mismo tópico. Lo leemos. Something there, where, out where, outside, what, the head, what else? Something there, somewhere outside, the head, at the faint sound so brief. It is gone, and the whole globe, not yet bare, the eye, opens wide, wide, till in the end, nothing more shatters it again. So the odd time out there, somewhere out there, like as if something, not life necessarily. Algo ahí, ¿dónde? Allá afuera, ¿dónde afuera? Fuera, ¿qué? La cabeza, ¿qué más? Algo ahí por cualquier parte afuera, la cabeza.
cuando débil el sonido tan breve se silencia y todo el globo, aún no desnudo, el ojo, se abre grande, grande, hasta que al final nada más se cierra de nuevo. Así rara vez ahí afuera, ahí por cualquier parte afuera, como si algo, no vida necesariamente. En este texto nuevamente surgen elementos que ponen en escena la línea divisoria entre la zona interior y el exterior del sujeto. La voz encuentra una especie de diálogo consigo misma y descubre, tras ese desdoblamiento, al otro con quien conversar. De la misma manera que en Dread Night la percepción visual es un tema que se repite en la segunda estrofa, el ojo se abre, percibe, vuelve al encierro y encuentra un espacio que parece más seguro. Hay que tener en cuenta que el exterior, en este caso, eso que intenta percibirse, se detiene en la indeterminación, something, a través de lo cual el conocimiento del mundo se presenta como un acto potencial. Precisamente, la imposibilidad de acceder de un modo seguro a aquello que está fuera, de apropiarse y que devenga en hábito, en uso, en un objeto inteligible y también, claro está, con nombre. Lo mismo ocurre con un poema de 1974, escrito en francés, Au Cransel des Dents, donde Beckett se remite a conceptos similares de los textos anteriores, crin, œil, quelque chose. En este caso, el poema está estructurado en 4 tercetos. Lo voy a leer en español porque me da vergüenza leerlo en francés. ¿O me animo? ¿Me animo? Bueno. Au Cransel des Dents. Quelque part, quelquefois, comme quelque chose, grand abri dernier, pris dans le dehors, tel boca dans la glace, l'œil à la larme infime, se revêt, se recèle, n'y ayant plus rien, ainsi quelquefois comme quelque chose de la vie, pas forcément, fuera del cráneo, solo en alguna parte, alguna vez, como cualquier cosa. Cráneo, último refugio, tomado en el afuera como boca en el hielo. El ojo, a la mínima alarma, se abre enorme, se resella, no hay nada más. Así algunas veces, como cualquier cosa, no necesariamente de la vida. Aquí nuevamente, la cosa se presenta sin límites definidos. El primer verso alude directamente a una doble relación con el mundo interior a través de las palabras hors y dedans, manifestando así la indeterminación espacial en que se ubica la percepción que, en este caso, también se vinculará con la vista. Por su parte, el estado de solipsismo que atraviesa este sujeto despersonalizado quitará de escena toda referencia al mundo concreto. De allí que, una vez más, lo que se observa permanece en el ámbito de la indeterminación. Estas condiciones acentuarán aún más la línea divisoria entre dos realidades. La repetición de algunas sílabas no solo realza un posible murmullo que se desarrolla dentro del cráneo, sino que también enfatiza la vacilación, ya que la palabra que aparece con más frecuencia, sola o en forma compuesta, es quelque. En suma, estos 3 poemas repiten la misma situación y la misma reflexión acerca de la percepción incompleta e imperfecta de las cosas que pueblan el mundo exterior. Asimismo, esta indeterminación es la que también permite que el lenguaje se manifieste de un modo fragmentario e incompleto, es decir, no hay ninguna posibilidad de escapar de un movimiento que impide la conclusión del sentido. Como breves golpes, cada verso marca un ritmo que conduce al lector hacia una zona de clara vacilación, donde el sentido se pliega a la indeterminación del significante, alejándose del objeto. Así pues, podemos aprender lo otro, aquellas cosas que se encuentran fuera. Esta es la pregunta que recorre los poemas, de allí el intento por establecer un sujeto que también funcione como el objeto del texto, ya que de este modo las posibilidades de caer fuera de la seguridad que parecería ofrecer ese mundo interior se terminan derrumbando. Hablar de cosa supone entonces hablar por un lado de la relación con el mundo y por otro
de un sujeto que entra en relación con la cosa para acceder al mundo. El modo en que se lleva esta interacción a cabo da cuenta de un modo de concebir lo real, su contexto y también, podríamos agregar, su relación con la palabra. Heidegger señala que la cosa, das Ding, es lo que importa a los hombres. Sin embargo, en la obra beckettiana, las cosas que marcan su presencia no es lo que importa, sino lo escaso que queda y a lo poco que el sujeto tiene acceso desde una posición de quietud, ya sea por ser un personaje con problemas motrices o directamente un personaje que sufre la imposibilidad de alcanzar ese objeto, o incluso también puede tratarse de un problema de percepción del mundo exterior por parte del personaje, que es justamente el motivo de los 3 poemas que tratamos recién. Asimismo, deberíamos considerar que aquello, las cosas, que están en el mundo, en la obra de Beckett, se presentan siempre en estado de deterioro. Por lo tanto, también esto implicará una resignificación de lo que queda descartado. Sin duda, la relación que se establece, limitada, reducida a veces al hábito, básica en su inmediatez, es una relación horizontal entre sujeto y cosa. Se presentan en un mismo nivel de presencia y de acción. No hay referencias a una trascendencia del sujeto a través del objeto en tanto cosa resignificada. Entonces, ¿de qué modo el sujeto toma contacto con esos objetos? Sin duda, por la repetición que, como señalamos antes, se reitera como un hábito. La cosa se presenta roída como un residuo de la experiencia y de la historia, lo cual también remite a la presencia de lo temporal. Por ello mismo, otorgan las cosas historicidad. Desde esta perspectiva, cada objeto remite a una historia, tiene un pasado que el objeto mismo permite entrever, pero que también se oculta detrás de la cortina del hábito y detrás de las acciones del personaje con respecto a ese objeto. Por otra parte, este hábito no permite acceder de manera fehaciente a la cosa, produciendo un mal uso o un uso parcial. Por lo tanto, el conocimiento es también arbitrario. De los propios personajes beckettianos que aparecen en relación a estos objetos, nacen otros interrogantes. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué es? Conocimiento y utilidad van de la mano en estas relaciones que van armando un entramado en donde los sujetos establecen normas propias para la apropiación y también para su posterior uso. Porque también será otra reflexión la que se presente. Si no puedo conocer las cosas en sí, lo que son, si no pueden percibir fehacientemente ese mundo exterior, ¿cómo establecer una relación de continuidad con esos objetos que entran en el campo de lo que no se puede discernir? En los poemas que recién comentamos, la imposibilidad de discernimiento y el intento de alcanzar algún tipo de conocimiento de lo que está allá es la repetición que anula un posible sentido definitivo del objeto. Las relaciones que se establecen con las cosas son, por lo general, siempre las mismas. ¿Es la materialidad de las cosas la que permite algún tipo de estabilidad en ese proceso de degradación? Porque la solidez de las cosas, en algún punto, también remitiría a la solidez del mundo que rodea a ese sujeto. Recuperar su relación con ese mundo exterior y material, aunque sea una relación fracasada, conduce a los personajes a reencontrar un lugar de acción, un espacio donde puedan situarse y así recuperar esquemas culturales que den algún sentido al hábito al cual nos venimos refiriendo. Por otra parte, también hay que considerar qué se dice de cada una de las cosas que hacen su aparición en estas obras. Son cosas desgastadas que pareciera que han perdido su utilidad, pero sobre las cuales el personaje crea un nuevo hábito, lo cual también tiene la palabra como centro de reflexión. ¿Cómo nombrar aquello que está allí fuera? ¿Cómo poder determinar la palabra que pueda dar cuenta de ello? Con respecto a esto, que no formó parte justamente de la exposición que preparé para hoy, otra parte de la investigación tiene que ver con las teorías de Fritz Mautner con respecto al lenguaje, que como anécdota, al único idioma, yo hasta ahora no conozco traducción ni al inglés ni al francés de la obra de Mautner, pero sí hay una traducción de 1911 al español. Y después había una edición de los años 70 mexicana, de las contribuciones a la crítica del lenguaje.
volviendo al trabajo, ¿cómo nombrar aquello que está allá afuera? ¿Cómo poder determinar la palabra que pueda dar cuenta de ello? Podríamos afirmar que el objeto en las obras que comentamos está siempre relacionado con el uso y también el uso es desgaste. Las cosas se desintegran igual que el cuerpo, lo que nos lleva a preguntarnos si no se presenta también la cosificación del cuerpo y del sujeto. En este proceso de uso, repetición y desgaste, la palabra comienza a preguntarse acerca de lo que es percibido y cómo nombrarle. En este recorrido, el último poema de Beckett también nos trae una pregunta. Comment dire, what is the word? De 1989 es este poema. Este poema, a través de una escritura marcadamente fragmentaria, responde a una idea de composición que se caracteriza no tanto por la elaboración de un texto carente de nexos, sino por encontrarse directamente elaborado a partir de un murmullo que no le permite nombrar aquella realidad material que sospecha haber percibido. El desgarro del lenguaje se produce con referencia al mundo exterior, a las cosas que el sujeto no puede conocer. Leamos un fragmento. Voulez-vous c'est, comment dire, ceci, ceci, tú, ceci. En la obra de Beckett hay una reapropiación entonces de los objetos en una primera instancia para luego producir un corrimiento hacia una conciencia del desconocimiento del mundo exterior o material. En ese movimiento el objeto se establece como una cosa determinada por las palabras que confirman su vacilación, something, ceci, etc. El objeto alterado de su uso cotidiano e inteligible implica un proceso de apropiación que concluye en la consideración de la cosa como alteridad y por lo tanto pone en evidencia la duda con respecto a la palabra que nombra a cada cosa. Hay otra aproximación que dejamos para otra oportunidad con respecto a esta materialidad y esta transformación justamente de la cosa y de su materialidad, y que también puede denominarse, continuando justamente con la transdisciplinariedad, hablando con Andrés Freijomil, un historiador en Buenos Aires, la idea de transmaterialidad, ¿no? No solamente el traspaso la transformación a través del traspaso de una representación de un soporte material a otro, sino también la transformación de sentido que implicaría justamente entrar en ese tipo de transposiciones. Y decía que hay otra aproximación que se puede dejar para otra oportunidad, que puede resultar interesante en el caso de Mirlitonat, que en la exposición de Dirk van Hule habrán visto algunos de los scraps, algunos de los papeles, la materialidad de los manuscritos que remite a pedazos de papel, de cartón, tickets, etiquetas de whisky, etc. Son elementos descartables, son cosas descartables de una sociedad también residual, pero que son reutilizadas para su valorización y su resignificación a través de la escritura. El otro uso que altera la cosa o el resto en pos de una revalorización del desecho. Quizá podríamos decir que la pregunta por el nombre de las cosas no forma parte del uso habitual que se dedique al objeto. Si el mismo sujeto es consciente de su propio quiebre en tanto sujeto de conocimiento, es claro que esta disolución pondrá en riesgo la relación con los objetos y las cosas del mundo. De allí que la disolución del lenguaje es una marca de la suspensión de las relaciones que se establecen con las cosas. No poder conocerlas implicará siempre no poder dar cuenta de una palabra que señale un conocimiento certero, y acá nuevamente entraría la teoría de Fritz Mautner, más allá de ese hábito que anula la cosa en pos de la constitución de un objeto. El arco que se inicia en Horoscope con una pregunta, what's that, y que termina en Commandeer justamente con otra pregunta, sugiere un escenario donde el sujeto y más tarde la voz se convierten en las figuras casi excluyentes en el intento de exponer el fracaso del conocimiento, pero también la imposibilidad de alcanzar el sentido de las cosas para detenerse fragmentariamente en el objeto a través de una palabra que intenta hacerlo inteligible mediante el uso y el hábito. Como afirmaba Beckett en los Three Dialogues con Georges Dutuy, existe la obligación de expresar.
pese a toda una serie de impedimentos que también señala ahí. Pero yo agregaría a la expresión de Beckett, de esta obligación de expresar, que también estamos obligados a percibir, pese a la distancia que tiene el sujeto con las cosas. Muchas gracias. Por esta charla tan fascinante. Creo que podemos abrir un turno de preguntas o comentarios entre el público. Adelante. Bueno, dado que estás hablando de, sobre todo en específico en poesía, y pensando desde esta idea de la poesía como una forma muy particular de relacionarse con el mundo, me quedo preguntando si, bueno, tú mencionaste, ¿no? Si nuestra relación con las cosas es a través del lenguaje, en cierta forma, está ya dañada, está ya como rota quizás. ¿Cómo, o sea, cómo entenderías la poesía? O sea, ¿la poesía también ya estaría dañada para Beckett? O Dañada. dañada. O sea, como si esta relación con las cosas de forma poética como que resguardaría, salvaría o incluso solo señalaría el daño que tienen las cosas. Bien. Antes de comenzar la respuesta particular, a mí me interesa, cuando leo poesía, me interesa también pensarlo desde yo como escritor, como escritor de poesía. Y uno aprende leyendo poesía, leer poesía es un hábito. Y yo creo que en el caso de Beckett, entré muy raro a leer poesía de Beckett de muy joven. El primer libro que leí de su poesía fue Mirlitonat, justamente por la brevedad. Lo que me atrajo era justamente esas imágenes, esos golpes que aparecen en el libro y que uno puede pensar con respecto a la brevedad, más allá de la poesía oriental, más allá de los experimentos del imaginismo de Pound o de Hilda Doolittle o incluso de Tablada, para hablar también de un poeta mexicano. Esa brevedad fue lo que me trajo, incluso los herméticos italianos, por ejemplo, Ungaretti, ¿no? Esos golpes, esas imágenes, en el caso de Beckett, creo que están exponiendo justamente esa distancia necesaria y alejada que comienza, según señalaba Foucault en el siglo XVII, entre palabra y cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando el poeta? ¿Qué es lo que busca Beckett en su poesía y en su obra en general? ¿Está intentando recuperar esa unidad perdida? Obviamente en Beckett creo que no. En otros autores podría ser más sospechoso. En Beckett lo que creo que está señalando justamente the gap, la distancia entre uno y otro, y va constituyendo justamente su poética en esa distancia, en esa imposibilidad, en ese fracaso de intentar decir una y otra vez y no poder decir. Incluso pensando en el bilingüismo de Beckett, yo creo que el bilingüismo estaría enfatizando un doble fracaso. Fracaso en inglés y fracaso en francés, ¿no? Y eso creo que es un intento una y otra vez de intentar, ni siquiera diría comunicar, sino establecer un poema, un texto poético con una naturaleza particular que también tiene, se constituye con una palabra dañada. En la German Letter, en esa carta alemana, habla de rasgar el lenguaje del official English, ¿no? Habla del inglés oficial. Poder desmenuzar y poder incluso ver, como dice en esa carta, qué hay detrás de las palabras, si hay algo detrás. Y creo que la brevedad, la repetición, son ciertos recursos que se reiteran en la obra de Beckett con respecto a esto. ¿Sí?
Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Sí, me hiciste pensar también en Cantor, en la poética de lo degradado, y no sé si podías hacer un matiz en esa diferencia entre Cantor y Beckett, ¿no? En la poética de la ignorancia y del fracaso, y de la poética de lo degradado de Cantor. Hace bastantes años, unos 10 años, intenté escribir un trabajo sobre Beckett y Cantor, y Cantor es una de las figuras que más, a mí particularmente, que más me fascina del teatro. Llegué a verlos siendo muy chico en Buenos Aires una vez, 2 veces, que fue la compañía Cricot. Y muchas veces encontraba ciertos hilos de conexión. Lo que pasa es que la obra de Cantor tiene una materialidad en escena que en la obra de Beckett está más reducida. Y la degradación de la obra, de las puestas de Cantor, tiene una mayor solidez, una mayor materialidad que en Beckett. En Beckett hay como pocos elementos que nos están hablando de eso. Hoy hablaba de la bota de Estragón. Cuando estaba pensando en la boca de Estragón y que tomé el ejemplo de Gauguin, por ejemplo, es un elemento muy pequeño en una representación, pero que tiene una presencia en un momento histórico determinado. El otro día justamente conversábamos qué significa la basura, ¿no? Cualquiera de nosotros la bota de Estragón quizá en un contexto de relativa solvencia la tiraríamos, ¿sí? En cambio, en Beckett hay una reutilización también de eso. En el caso de Cantor, hay otra diferencia que me parece importante, es la creación de ciertas maquinarias o ciertos objetos que en Beckett no están. Y aparte hay otra cuestión, y más fundamental, la presencia de esos maniquíes tomados de Bruno Jules, por ejemplo, es la idea, la presencia de lo mortuorio como un cadáver. Una de las preguntas que siempre me hacía con respecto a Beckett: no hay muertos en las obras de Beckett. Quizá Rockabye, la mujer al final. Después, en muchas obras de teatro hay como un acercamiento, pero siempre hay un retroceso. En Cantor está el cuerpo muerto, el maniquí es un cuerpo muerto también, y eso creo que también es una diferencia. Yo creo que los dos, de distintas posturas, nos están hablando obviamente, de una posguerra, de ese mundo residual del cual hablaba hace un rato también. ¿Alguna pregunta más? Quizá podemos... Si no, a mí me gustaría quizá terminar haciéndote a ti una pregunta. Has hablado en tu charla como investigador, también has mencionado tu interés como escritor a la hora de leer a Beckett. Claro, cada uno se acerca a su terreno. Tú has traducido a Beckett, has traducido poemas de Beckett en beckettiana. Osado, de osado nomás, pero bueno. Entonces, me gustaría ahora que hablaras como traductor. Cuando has traducido poesía, ¿podrías decir algo de los problemas que te has encontrado, centrándote exclusivamente en esa faceta de traductor, con el lenguaje que tienes que verter en otra lengua? ¿Y cómo lo has intentado solucionar? Si puedes hacer algún comentario general sobre esto. A ver, no soy traductor, lo hago muchas veces como un interés personal, como un aprendizaje incluso de la escritura poética. Cuando traduje Miglitonat, que obviamente fue de puro osado, después me dijeron que estaban bastante bien las traducciones, así que me quedé más tranquilo. Una de las cosas que me interesaba desde ese libro era, vuelvo a lo mismo, a la brevedad. Yo escribo también breve, y eso me parece fundamental, y poder encontrar en esos poemas el punto exacto de contracción. Y el gran problema, algo que comenté el otro día también, es que el español es un idioma expansivo. Entonces, ¿cómo poder trabajar con esa contracción? He traducido, por ejemplo, como para comparar, esto pedido en una revista catalana, Oden, un poema de Oden. Y yo empiezo, por eso digo que no soy profesional de la traducción, muchas veces empiezo un poema más extenso
Y es como que a la mitad de la traducción es como que ya está, no quiero más, pero bueno, tengo que terminarlo, ¿no? Muy beckettiano la situación, I must go on. Entonces, gracias, Lucas. Creo que le voy a pedir a la audiencia que me acompañen a la hora de agradecer a Lucas esta interesante charla. Gracias. Muchas gracias.